Vamos a hablar hoy del libro de cuentos Sucedió en Colores de la escritora Liliana Bodoc. Para comenzar, es necesario conocer un poco a la autora y podemos decir que Liliana Bodoc nació en la provincia de Santa Fe el 21 de julio de 1958 y falleció en Mendoza el 6 de febrero de 2018. Escribió muchos libros destinados a un público infantil y juvenil, aunque también tiene la saga de los confines, que es leída por un público adulto, ¿no? Además del público juvenil. Bien, entre sus obras encontramos Sucedió en Colores, que es un libro destinado a niños. También Amigos por el Viento, que también es otra colección de cuentos. El perro del peregrino, Diciembre Superálbum, entre otros. La obra Sucedió en Colores está conformada por 5 cuentos y cada uno de ellos está asociado a un color diferente. El primer cuento que tenemos es el cuento rojo, después viene el blanco, le sigue el amarillo, luego el verde y finalmente el negro. Como son cuentos, pertenecen al género narrativo. Y es importante destacar que cada uno de los cuentos, los elementos que lo componen, hacen referencia al color del título del cuento. Vamos a ver qué pasa con el cuento rojo. En este cuento tenemos un diablo enamorado de Rubilda, que es una vendedora de un mercado. Tiene un puesto de manzanas. La madrina del diablo, que es una bruja, lo ayuda a hechizar a esta joven vendedora. Bueno, luego en el cuento vemos que la historia da un giro importante porque el diablo no consigue acertar con éxito el truco de los 3 sí, que es el que le había dado su madrina. Los elementos que menciona el cuento y que aluden al color rojo, bueno, tenemos el nombre de la vendedora, es Rubilda, se relaciona con el rubí, que es de color rojo, vende en un puesto de manzanas, y ella misma en una de las cancioncillas dice manzanas rojas tengo. Bueno, hay langostas, miren, aquí yo les he puesto una cita que dice: cuando el color del amanecer separaba la tierra del cielo, los toscos vendedores se transformaban en poetas. Camarones, granadas, tomates, sandías, todo se ofrecía con tanta gracia que resultaba difícil resistir la tentación. Bueno, además de estos elementos hay muchos otros que se relacionan con el color rojo. Yo los invito a leer el cuento y a poder hacer un listado de cuáles son los elementos que están asociados con este color. Continuamos con el cuento blanco. Aquí yo les he puesto que se trata de un cuento enmarcado. Un cuento enmarcado es un cuento que, como la palabra lo indica, sirve de marco a otro cuento. Entonces, en el cuento blanco vemos que hay una familia de esquimales que está compuesta por el padre que salía a buscar alimento, una madre que mantenía encendida la lámpara de grasa, 2 pequeños hijos varones y un abuelo que le gustaba contar historias. El abuelo, en este cuento, comienza a contarles la historia sobre las fases de la luna. Entonces les habla sobre la luna del oso, la luna entera, la luna del lobo y la luna muerta. Y cuenta entonces este abuelo que hace mucho tiempo, en el país donde ellos vivían, había una sola luna.
pero que en ese momento, en ese tiempo, muy lejano de este tiempo, la tundra era habitada por dos poderosos animales, el lobo y el oso. Todo se mantenía en perfecto equilibrio porque cada uno ocupaba una parte. Pero el conflicto en el cuento aparece cuando uno de estos personajes va a tomar agua y en el espejo de agua ve a la luna y queda maravillado con la luna. En el extremo opuesto estaba el otro personaje, ¿no? En un extremo el lobo, en otro extremo el oso. Cada uno quiso adueñarse de la luna. Entonces pasó algo terrible para la luna, como lo podemos ver aquí o leer en esta cita, que dice: la luna entendió lo que estaba ocurriendo, porque cada uno miraba la luna. Podemos ver acá en esta imagen que el oso está mirando el reflejo de la luna. Entonces dice la cita: la luna entendió lo que estaba ocurriendo y se puso a tiritar de miedo. Lentamente los dos animales entraron al agua con los ojos fijos uno en el otro. La luna del río miraba a la luna del cielo rogándole que la sacara de allí. Si la luna del cielo se movía, también se movería la luna del río y así podría salvarse. Pero eso no fue posible, porque las lunas no pueden moverse según su antojo, sino que siguen la guía de un invisible cordel de seda. De un lado estaba el oso, del otro el lobo. La luna temblaba en el medio y la luz de la nieve iluminaba aquel desdichado encuentro. Bueno, lo que va a ocurrir en este cuento es que, como les dije recién, algo tremendo, ¿no? Que da pie a esta historia que cuenta el abuelo de las diferentes fases de la luna. Bien, como les dije en el cuento anterior, cada elemento de este cuento también alude al color blanco. Yo los invito nuevamente a leer el cuento blanco y a identificar cuáles son estos elementos. Vamos ahora al cuento amarillo, en el que vamos a encontrar un emperador llamado Yellow, ¿sí? Separado, que tenía por costumbre dormir la siesta hasta que un día comienza a tener una pesadilla y esta pesadilla se vuelve recurrente. ¿Qué pasa? No quiere dormir más, entonces llama a varios consejeros y médicos que le dicen lo que tiene que hacer para no dormir o para no soñar, para no tener esa pesadilla. Bueno, no lo consigue. La pesadilla comenzó siendo una aparición primero, ¿no? De un punto de luz que fue creciendo, creciendo y creciendo hasta doblarlo en estatura. Después la luz le habló con voz gigantesca, y esto está extraído del libro. Oye bien, emperador Yellow, hay en este mundo alguien más venerable, más grandioso y más amado que tú, y en día muy cercano todos mirarán su rostro mientras tú te arrastrarás derrotado bajo el peso de su esplendor. En este cuento también cada elemento alude al color amarillo y bueno, vamos a descubrir, o yo los invito a descubrir cuál es o a qué hace referencia esta pesadilla que tiene. Él lo vivía como una pesadilla, porque su orgullo le hacía creer y sentir que él era el más poderoso. Entonces no podía haber alguien más poderoso que este emperador. Vamos al cuento verde. En este cuento encontramos una pareja de campesinos que cuidaban con mucho esmero una huerta. Tenían varios cultivos y al hombre
de esta pareja le gustaba mucho comer aceitunas y escupir los carozos. Mientras más lejos llegaran, mejor. Tenía una costumbre con su prima que era de hacer una competencia, a ver quién escupía los carozos más lejos. La esposa de este hombre tiene como un presentimiento de que algo terrible va a suceder. Entonces, bueno, también, ¿no? Como en los cuentos anteriores, los invito a leer para primero que vean qué es lo que sucede y si se da o no este presentimiento que tenía la mujer. Y segundo, para que identifiquen cuáles son los elementos que aluden al color verde. Les leo un fragmentito del cuento que dice, sin embargo, lo que el prodigioso oído de su esposa estaba oyendo era una desgracia tan cercana que ya no merecía llamarse futuro. Más bien merecía llamarse muy pronto, mañana mismo, merecía llamarse Dios nos ayude. Pasamos ahora al último cuento de Sucedió en Colores, que es el cuento negro, en el que encontramos un desollinador llamado Bruno que ocupa una casa. Un día se presenta una abogada vestida de negro con un cuervo en una jaula y Bruno cree que es la muerte. Entonces esta confusión da pie a que Bruno viva el último día que le había dado la abogada para que desocupe la casa, él lo vive como si fuese su último día de vida. Entonces empieza a hacer todas las cosas que no hacía durante sus días de trabajo. Escucha a un ciego cantar, da una limosna, juega con los niños en la calle, incluso hasta se anima a decirle a su vecina Melania que tenía unos ojos muy bellos. Bueno, es muy bonita la historia narrada en este cuento. Vamos a cerrar este video leyendo este fragmento del cuento negro. Bruno, el desollinador, pensó que debía hacer algo bueno antes de morir. Tomó una de las 2 monedas que tenía y la echó en el sombrero que estaba a los pies del ciego. Su moneda era la primera del día y por alguna razón eso hizo que Bruno se sintiera un poco menos triste. Entonces tuvo deseos de escuchar lo que el ciego cantaba. Bueno, y estos deseos, ¿no? Porque él comienza a partir de sentir que es el último día que tiene de vida, comienza a desear cosas, ¿no? Y a desear un día más. Entonces vamos a ver que es recurrente en este cuento esta frase, ¿no? Un día más, desollinador, un día más, si solo tuvieras un día más. Bueno, es bellísimo. Nuevamente la invitación está hecha a que lean la historia y a que puedan identificar cuáles son los elementos de este cuento que aluden al color negro.